Son las 7:55 de la mañana y ahora recibimos a Bielka Polanco Morales, que es directora ejecutiva del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y a Katia Mejía, que es directora ejecutiva de la Fundación Sur Futuro. Con ellas vamos a hablar del trabajo del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ONG en el país. Y qué bueno que tenemos aquí a Sur Futuro como una ONG que ha dado ejemplo de cuál es el trabajo sin fines de lucro que se ha hecho. Bienvenidas y buenos días a las dos. Buenos días. Gracias. Bueno, buenos días, Bielka. Buenos días, Katia. En principio queremos que nos comenten cuáles son las últimas noticias que se tienen sobre los proyectos que vienen desarrollando, esas alianzas, la posibilidad de que las ONGs tengan a un interlocutor claro dentro del gobierno para adelantar sus trabajos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tenernos aquí en este espacio y poder compartir con los televidentes el trabajo que estamos realizando en el centro. El Centro de Fomento es un órgano, primero que nada, interasociativo, donde tenemos a 5 representantes del gobierno y a 5 representantes de la sociedad civil que forman parte del consejo. Entre estos, las organizaciones de la sociedad civil que representan, que están en el consejo. El Sur Futuro es una de las organizaciones que representan a sociedad civil. Entonces es importante decir esto porque es un órgano participativo y participativo de la sociedad civil, es su espacio, es el espacio de las organizaciones, es el órgano rector de las organizaciones sin fines de lucro, muy conocido como las asociaciones sin fines de lucro como establece la ley 12205, que es el término más conocido, pero también las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, también es un término que también se conoce bastante. Y realmente el Centro de Fomento abre todos los años, y yo creo que ese es un gran hito, abre todos los años una convocatoria de fondos. Estamos tratando de que sean lo más concursables posible, es decir, se abre una convocatoria el 1 de marzo y concluye el 16 de mayo, y para la asignación de fondos. O sea, nosotros somos muy conocidos por la gestión de fondos públicos, pero también promovemos la participación de las organizaciones en las políticas públicas, en la gestión de políticas públicas, desde el diseño hasta el monitoreo. Y la idea es esa, precisamente contribuir a que haya una participación de la sociedad civil en la gestión del gobierno. Con este mecanismo se ha logrado ya eliminar esa parte negativa que uno sabe que ha existido tradicionalmente con el tema de las ONG, que hay un grupo de entidades que algunas son creadas al vapor, otras son apadrinadas por los legisladores. El asunto es que no rinden una labor, no tienen un trabajo con impacto social como deberían tener. ¿Eso se ha terminado o es un problema que todavía se mantiene? Nosotros, desde que llegamos, aproximadamente 2 años, hemos iniciado un proceso de implementación de la ley, o sea, institucionalizar procesos que van encaminados a precisamente fortalecer a las organizaciones, de llevarlas, establecer controles para que se disminuya precisamente los problemas, las irregularidades, todo ese tipo de elementos a los que tú te refieres. Realmente la ley se aplica a todos por igual y por lo tanto eso hace que se puedan ir descartando algunas organizaciones que no necesariamente estén alineadas con las políticas públicas. Entonces realmente es un trabajo, un desafío, estamos poco a poco también, el trabajo hay que hacerlo con evidencias. Entonces hay que hacer auditorías y es en ese proceso que estamos de establecer procedimientos. Yo creo que, permíteme, en ese orden también se han puesto de manifiesto y como herramienta códigos de ética, códigos de conducta de las asociaciones sin fines de lucro, mecanismos, como decía Bielka, de supervisión. Y realmente se ha insistido mucho en la importancia de la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. En la medida que tú das a conocer lo que tú haces con los fondos que recibes, no solamente al que te lo da, sino también muchas veces al beneficiario mismo. En esa medida tú das a conocer tu trabajo y realmente el impacto que tú estás logrando con dicho trabajo. Quiero preguntarle justamente, primero a Bielka y luego a la señora Katia Mejía, si creen ustedes que el proceso que se utiliza en este momento para la transparencia de los fondos que reciben las ONG y el proceso que realizan
si necesita ser mejorado, si tiene algunos retos todavía, o si piensan ustedes que todo lo que sucede en torno a las ONG, y nosotros sabemos que muchas cosas son quizás de poca supervisión, se hacen de una manera aleatoria, quizás con conocimiento de las mismas ONG, y si tenemos capacidad para tener más ONG. Uno se sorprende cuando ve el presupuesto nacional y uno encuentra aquel listado enorme y entonces va a buscar cuáles son los aportes que han hecho esas organizaciones y uno a veces no encuentra y nunca deja de sorprender. Esa es una excelente pregunta. ¿Tenemos la capacidad como gobierno para dar seguimiento al uso de los fondos públicos? Realmente hay demasiadas organizaciones y precisamente nosotros estamos viendo cómo los fondos son invertidos con mayor impacto social, para generar mayor impacto social, que no haya dispersión. Y cuando llegamos, habían más de 1.100 y pico de organizaciones recibiendo fondos con poca supervisión, por no decir nula. Hay 6.000 inscritas, pero que reciben fondos 1.100 y pico. Que es importante aclarar que no todas las organizaciones registradas reciben fondos porque tú primero tienes que solicitarlo y estar habilitada por una sectorial, por un ministerio u órgano sectorial. Entonces, cuando llegamos, que era un año electoral, habían 1.130 organizaciones recibiendo fondos. Eso ha ido reduciéndose en principio pero se ha aumentado el presupuesto en un 19%. O sea que mayor inversión, pero menos dispersión. Y también otro elemento que hemos trabajado es la desconcentración de los fondos. Tenemos un 77% de los fondos. Cuando llegamos, encontramos que el 77% de los fondos se quedaba en el Gran Santo Domingo y en Santiago. Ahora bajó un 20%, con una política que incluimos en los términos de referencia, en los que establecimos que el 30% de los fondos debían ir a las provincias de más alto índice de pobreza. Entonces eso fue una medida que se asumió, que fue aprobada por el Consejo. Así es. Y que este año también se ha vuelto a aprobar para los términos de referencia, y vamos a seguir tratando de llevar más equidad. El término equidad es sumamente importante porque la diversidad de las organizaciones es impresionante. Tenemos organizaciones así tan grandes como Surfuturo, como Rehabilitación, que por cierto es miembro también del Consejo. Tenemos a Red Misericordia, que recibe niños, que acoge niños en Santiago. Pero también tenemos clubes deportivos que hacen una labor sumamente importante en los barrios, dando oportunidades a los jóvenes. Entonces, tenemos esa diversidad y hay que trabajar con esa diversidad. No le podemos poner los mismos controles a todas las organizaciones, sino no vamos a dejar que se desarrollen. Entonces, son de los desafíos que tenemos presentes. ¿Cuántas son las que reciben actualmente? ¿Perdón? ¿Cuántas organizaciones reciben? Ahora mismo 857 organizaciones. El año pasado 959 y empezamos con 1.130. Pero el presupuesto aumentó. Entonces, la inversión del Estado se mantiene firme para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil. Y no solamente eso, están los acuerdos de cogestión. El presupuesto es de aproximadamente, en este año, 2.176 millones de pesos, y que son aproximadamente unos 34 millones de dólares anual. Pero además de eso están los acuerdos de cogestión, que llega a 500.000 pesos más todavía. Y eso también es una buena noticia para la sociedad civil. Aunque pertenece... Adelante. El mecanismo de evaluación de las organizaciones sin fines de lucro se ha ido mejorando, se ha ido, digamos, poniendo más estricto y dándole mayor peso, que sea rendición de cuentas, que sea planes de desarrollo. O sea, cuando se somete la solicitud de subvención, realmente es estructurado y obviamente ya luego que se recibe el fondo, que la organización recibe el fondo, pues ahí viene la parte del seguimiento, de la evaluación, y ya toca para la próxima solicitud ver de qué manera
se invirtieron esos fondos y cómo se invirtieron. Eso tiene un puntuaje también. O sea, esos procedimientos en cuanto a metodología, pues se han mejorado muchísimo. Qué bueno que estén además ambas en esta entrevista, porque como les decía al principio, son como las dos patas de la mesa, entendiendo que es una mesa de dos patas, aunque casi siempre tiene cuatro, pero comprendiéndolo desde la perspectiva de cómo esto puede motorizar al país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. ¿Cuáles son los indicadores que ustedes están evaluando para identificar que definitivamente el esfuerzo que se ha hecho durante años en la asignación de recurso público hacia las organizaciones sin fines de lucro definitivamente está teniendo de alguna manera un efecto en el desarrollo del país? ¿Cómo lo están evaluando? Mira, Catherine, esa es una excelente pregunta, porque eso no hacíamos nosotros, esa inquietud teníamos cuando iniciamos. O sea, tantos millones de pesos que se invierten cada año. Sí. Y tenemos los indicadores de pobreza similar, o sea, debería haber un cambio en las comunidades. ¿Cómo se mide? ¿Cómo podemos lograr ver el efecto? Bueno, ahora mismo empezamos precisamente a cuantificar, o sea, los indicadores. Ahora mismo estamos beneficiando a 3 millones de personas a través de los fondos. Todavía está pendiente la calidad, que eso es algo sumamente importante. O sea, el alcance es de 3 millones de personas. 3 millones de personas. Y de esos 3 millones, 600.000 niños y niñas son beneficiados con los fondos. Pero recuerda que tenemos hogares de niños a través de CONANI que reciben fondos a través de la ley 12205 que se gestiona por el centro. Tenemos hogares de ancianos, eso es algo muy interesante. Hemos aumentado el porcentaje de los fondos a población vulnerable, niñez, población envejeciente y personas con discapacidad en un 6%. O sea, estamos hablando de los términos y esos son indicadores que te permiten ver cómo la inversión va cambiando. El reto es convertir esto en un instrumento de desarrollo y contrario a lo que referías al inicio, de esa percepción de las organizaciones que no es la mejor, como un aliado del gobierno en el desarrollo de nuestro país. Y ese enfoque asistencialista que eventualmente se tenía, eso se ha ido cambiando realmente. La idea no es dar, la idea es tú proporcionar y colaborar para que se vayan capacitando a aquellas comunidades y comunitarios que realmente no tienen una oportunidad a la mano, y poco a poco que se vayan usted gestionando su propio desarrollo. ¿Cuál es la experiencia que ha tenido Surfuturo? Porque entiendo que también ustedes hacen sus evaluaciones hacia adentro. Totalmente. Porque además es lo que tienen que mostrar cuando se les pregunta. En el tiempo, por supuesto los procedimientos se mejoran, se perfeccionan, pero ¿cuál ha sido la relación? Realmente nosotros siempre mencionamos, tenemos como filosofía de trabajar, valga la redundancia, con las comunidades, pero no dando. Nosotros integramos al comunitario en las soluciones, en las problemáticas identificadas con ellos mismos y en las soluciones. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, se vuelven activos. Por ejemplo, construimos una microcentral hidroeléctrica. El grupo de comunitarios son los que van a abrir las zanjas, cargan los tubos y se hacen parte de... la rendición de cuentas es importante. Es importantísimo, o sea, en la medida en que uno al beneficiario le va mostrando el camino que se va logrando con esa semillita que se le está aportando, realmente eso va empoderando al mismo comunitario y formándose, porque nosotros trabajamos con muchas comunidades de montaña muy vulnerables, del todo vulnerables en cuanto a sus servicios, en cuanto a cambio climático, y realmente en la medida que se le va instruyendo de su problemática y de cómo resolver. No es un asunto de gobierno, no es un asunto de la sociedad civil, es un asunto de todos. Entonces, en la medida que se van integrando a esa solución de esas problemáticas, pues realmente va dando mucho mejor resultado, mayor resultado. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan las ONG que trabajan? Las que tienen, digamos que la capacidad, el esquema, que se han enfocado en desarrollar diferentes áreas o comunitarias o laborales o de algún tipo. Por ejemplo, Surfuturo trabaja prácticamente en todo, pero de la zona sur. ¿Cuáles son los principales retos que tienen ustedes como ONG?
Bueno, está el tema de los recursos. Definitivamente, ante las necesidades y las problemáticas todavía son muchas. Entonces, el tú seguir trabajando y concientizando a todo aquel, y cuando digo Sur Futuro no lo hablamos por nosotros, sino por aquellas organizaciones que inclusive conocemos del territorio. En la medida que tú vas siendo más eficiente al trabajar con esos recursos escasos, pues tú logras más. Porque todavía tenemos, en el caso nuestro, trabajamos con unas poblaciones donde se da el indicador de pobreza es muy alto todavía y hay muchas necesidades, pero sí el desafío son los recursos. Tú conseguir recursos, afortunadamente tenemos una excelente gestión y no porque estamos aquí trabajando desde la directiva lo decimos, hemos visto como los avances. Pero igualmente, cooperación internacional también, en su momento también nos ha apoyado a las organizaciones sin fines de lucro. Claro, con la pandemia hubo un redireccionamiento, pero es eso, el tú conseguir recursos para poderlos pues convertir en soluciones a esas problemáticas. Y yo agregaría también el saber cómo movilizar fondos, o sea, cómo conseguir recursos. Sí. Porque muchas organizaciones conocen o sea, saben de su tema, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, una organización agrícola sabe de su tema, también una deportiva conoce las disciplinas, pero no te saben formular un proyecto, no saben cuáles son los mecanismos que existen. Por eso el centro ha estado sensibilizando, dando a conocer lo que hacemos, cómo las organizaciones pueden acceder a fondos públicos, cómo trabajar un proyecto, cómo hacer los marcos lógicos, los resultados, los productos, o sea, dándole herramientas a las organizaciones para su crecimiento. Y por eso decía antes que no podemos tratarlas a todas por igual. O sea, si queremos que ese tejido social se convierta en organizaciones que fomenten el desarrollo de sus comunidades, tenemos que darles herramientas para que puedan fortalecerse. Yo coincido con que ese es uno de los elementos, el tema de los recursos, la cooperación internacional se ha reducido muchísimo. Tenemos que promover nosotros como centro las alianzas público-privadas con el sector privado, que también tienen fundaciones, que también tienen organizaciones, que tienen programas de responsabilidad social corporativa y que pueden tener un trabajo, que pueden hacer alianzas interesantes con las ASFL y hacer un trabajo también con el gobierno y promover el desarrollo. Es también enfocarnos más, alinearnos más. O sea, yo creo mucho en las alianzas, en que nos alineemos y por eso desde el centro estamos promoviendo esas coordinaciones, esos espacios de diálogo intersectorial. Por lo que usted dice entonces, además de los fondos, el centro también hace una labor de acompañamiento con las entidades. ¿Y cómo pueden manejar eso con tantas organizaciones? Sí, nosotros tenemos 3 divisiones. Tenemos el área de registro y habilitación, que es precisamente la parte, vamos a decir, legal, donde velamos por el cumplimiento legislativo. Tenemos la división que tiene que ver con fomento, que promovemos que los espacios existentes para la participación de la sociedad civil no sean meros formalismos, sino que las organizaciones realmente tengan una participación auténtica. Muchas de las leyes nuestras, muchas de las instituciones tienen esos espacios, pero a veces no son representativos de la sociedad civil. El directorio de CONANI es un ejemplo de cómo hay un espacio para que la sociedad civil participe. Y de hecho la coalición de ONGs por la infancia participa en ese espacio. Es sumamente importante. La verdad, la participación de las organizaciones nos ha ayudado muchísimo porque tienen una experiencia. O sea, nosotros como gobierno tenemos una visión, pero la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, nos dan su perspectiva, nos analizan, representan a sus pares. Entonces, ¿hay algún ranking? Yo sé que son muy diversas. Sí. Pero a lo mejor, bueno, se pueden establecer muchos tipos de ranking, pero ¿hay alguno? Eso es muy buena idea. Nosotros lo que tenemos es la certificación. Sí. Ahora mismo se certifica que tú estés registrado, pero nosotros queremos darle un poquito más de ahí. O sea, nosotros queremos que hay lo que se llama la gestión de riesgo, o sea, claro, y poder identificar estándares y permitir
precisamente ver cuáles son las que están mejor. No tanto, más que nada, para enfocar nuestros procesos de capacitación hacia las necesidades de las organizaciones. Y por supuesto las organizaciones se autoevalúan y tienen estándares en los cuales enfocarse. Pero sí, básicamente es un trabajo que estamos promoviendo. Y obviamente sí, cuando se evalúan las solicitudes de subvención, sí hay notas, hay calificaciones, porque ese fue de los elementos que estamos hablando, de la metodología que hemos establecido. Hay criterios. Está la rendición de cuentas para aquellas que ya han recibido fondo anteriormente, se le da un punto, una calificación. Claro. El tema de la inspección, que son las visitas de acompañamiento técnico que se realizan. Está también toda la normativa, el cumplimiento con la normativa. Hay una serie de elementos y muy importante, el proyecto que presentan. Claro. Eso se somete a una evaluación y hay unas calificaciones. Y obviamente hay organizaciones que sacan muy buena calificación y otras tienen oportunidad de mejora y otras desafortunadamente no van a poder entrar. Pero definitivamente también hay un acompañamiento. Por ejemplo, ahora hay un diálogo permanente que abrió el Centro de Fomento y cada jueves virtual se hacen presentaciones y se van dando pautas y herramientas a las organizaciones que están ahí conectadas, donde ayudan a mejorar su fortalecimiento institucional como tal. O sea, hay una línea también en esa fase de acompañamiento. Es una oportunidad que se tiene las organizaciones sin fines de lucro de esta ventanilla. Realmente nosotros, y lo digo como sociedad civil, ¿verdad?, donde basado en lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo podemos presentar planes importantes, interesantes y también sectorizados y enfocados en algunos territorios, donde se nos da una oportunidad de conjuntamente pues llevar a cabo la mejora de políticas y por qué no, de muchísimas acciones en territorios que se necesitan trabajar en conjunto como alianza público-privada. Faltan cosas, pero parece que están encaminadas sí, las más importantes. Hay realmente muchos desafíos. Cuando llegamos empezamos a establecer controles y hemos tenido resistencia. Nos ha tocado tomar decisiones, que ese es otro de los elementos. O sea, habían criterios, habían metodologías, pero no se tomaban en cuenta para la toma de decisión. O sea, y eso lo estamos haciendo. O sea, nosotros vemos los resultados y tomamos decisiones aunque nos duela y aunque no sean las más populares. Las más populares. Entonces, en el centro hay un doliente del dinero público. Eso es lo que nosotros nos preocupa. Y pensamos, y estamos totalmente convencidos en que podemos lograr que estos fondos contribuyan al desarrollo de nuestro país. O sea, si tenemos todas estas organizaciones aliadas, haciendo el trabajo en las comunidades, y que lo hay. O sea, hay una serie de organizaciones que trabajan con manos peladas, o sea, que están fajadas en las comunidades y con el poco apoyo que podemos darle, porque son muchas, hacen maravillas. Entonces, yo creo que hay que seguirle dando ese apoyo, tratando de precisamente a las organizaciones que sí realmente hacen una labor, apoyarlas más. O sea, es una mejora en la distribución de los fondos que yo creo que estamos apostando. Y por supuesto, las mismas organizaciones son las principales beneficiarias y son las primeras que les va a interesar que se haga ese trabajo de depuración que se ha iniciado. Gracias a ambas por haber estado con nosotros. Que el trabajo siga de esa manera y que sea cada vez más eficiente. A veces tener más no es solamente lo que es bueno, a veces menos, con mayor capacidad, con mejor capacidad de fondos también y con más actividad, pues también a veces la cantidad no es solamente lo importante. Gracias a Bielka Polanco, directora ejecutiva del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin fines de lucro, y a la señora Katia Mejía, que es la directora ejecutiva de la Fundación Sur Futuro, a ambas por haber tomado este tiempo para venir a conversar con nosotros. A ustedes, gracias.